Análisis de las noticias, confrontación de opiniones, información actualizada en la voz de sus protagonistas. También una voz integral a temas diversos, esos que tú necesitas. Aquí inicia Andrés, el Mono López, Periodismo sin filtro. Este programa es auspiciado por NetLife, el ganador de los Speed Test Awards, presenta Velocistas. Somos los más veloces jugando online. Somos por segundo año consecutivo el internet más rápido del país. ¿Qué esperas? Cámbiate a NetLife. En el Centro Médico de la doctora Jenny Hernández somos expertos en caída de cabello y procedimientos de rejuvenecimiento no quirúrgicos. Te ofrecemos los mejores resultados porque investigamos de manera personalizada el origen de tu alopecia a través de exámenes clínicos, laboratorio y así seleccionamos el mejor tratamiento. Contamos con los más altos estándares y protocolos de bioseguridad. Tu tratamiento y belleza en las mejores manos. Doctora Jenny Hernández, ganadora de 5 premios internacionales en caída de cabello y medicina estética. Venga, va ahí, estamos al aire. Ya estamos, ¿no? Ya, solamente por si acaso. Amigas, amigos, aquí estamos, ¿ah? ¿Quién creyera? Qué gusto estar en comunicación con ustedes. Hoy es un día sin duda súper especial. Especial para mí, para quienes hacen parte de este grupo, de este equipo, de este programa. Es un día especial no porque ocurra nada extraordinario, no es mi cumpleaños ni mucho menos, pero vaya que sí que lo es. Bueno, por cierto, el calendario dice que faltan 73 días para que se acabe el año. Eso es importante porque vaya que hay que quemar este año, ¿no? Aunque en sentido figurado. No es mi línea ir quemando por ahí porque la contaminación y todo eso, ¿no? Pero vaya que sí es agradable ver el fuego y eso. Pero en fin, ese detalle quería mencionar. Pero lo que hoy estamos celebrando y queremos compartir con ustedes esa celebración es que estamos aquí, que estamos haciendo y vamos a hacer un programa y que ojalá sea por mucho tiempo un espacio para la palabra, la reflexión, la denuncia, la confrontación, porque eso le hace bien a la sociedad, que haya pluralidad de medios, nuevos canales de comunicación para que usted en casa se exprese. ¿Y cómo se va a expresar? Pues bueno, las redes sociales vamos a tener interacción sin duda en todos estos programas, ¿no? La idea, aquí tenemos esta libertad de poder interactuar y conversar abiertamente. Así que espero además que este espacio también sirva para el aprendizaje, la cultura, también para relajarnos, hacer música, yo qué sé, cuentos, entretenimientos, en fin. El ser humano no es solamente política y economía. También, y enhorabuena, somos muchas otras cosas y quizás incluso más importantes, ¿no? Que tienen que ver con la cultura, con la identidad, con aquello que nos hace vibrar de emoción. Así es que eso esperamos ser para ustedes. Información, por supuesto. Este es un programa noticioso con entrevistas como vamos a tener el día de hoy, pero vaya que también con lo otro, con aquello que, insisto, nos hace emocionar, ¿no? Así es que esa es la propuesta. ¿Les gusta el set? Pues a mí me encanta, la verdad. Debo confesarlo. Esto no era como lo ven en este momento, era absolutamente distinto. La pared era color amarillo y pues bueno, nada que ver. Como no sé si ustedes vieron en una publicación que hice, pues este sí era el cuarto de mi hija. Ya mi hija, como les decía, está casada, vive en Guayaquil, así que bueno, este cuarto estaba aquí y había que darle algún uso. Y creo que ha quedado realmente muy bonito. Ya más adelante, en cualquier momento, les iré contando algunos detalles sobre algunas cosas que puedo compartir con ustedes sobre la decoración. Todavía no voy a hacer más comentarios, algún rato incluso la toma más abierta para que se vean algunas cosas y si no, en fin, ahí vamos viendo. Bueno, esta mesa, ya les puedo decir un poquito de esta mesa. Una plancha de pino
150 años, increíble, la verdad, hecha por un... Vean eso, hasta ahí nomás porque no se ve abajo. Porque si no, ahí salen cosas que no necesariamente tienen que salir. Pero bueno, ya vieron el perfil de aquí, espectacular, ¿no? Es una plancha, uy, este audífono, ya veo que el primer día ya va a haber que cambiarlo, se me sale a cada instante. Les decía, hecho por un artesano, un carpintero, ecuatoriano, evidentemente, espectacular. A verte me encanta, es realmente pero muy bonito el trabajo. Es el Loco Valencia, le dice, Carlos Valencia. Gracias, si estás escuchando o alguien lo conoce, pues nada, felicitarlo porque realmente fue un gran trabajo. Y bueno, antes de empezar, bueno, primero, obviamente esto no es todos los días, esto es por hoy, nada más por la inauguración, hecho el elegante o el bien vestido. Así que, pero no, las ocasiones especiales creo que sí, hay que celebrarlas de esa manera, ¿no? Y ya que estamos así, en plan, hecho los elegantosos, también vale festejar, pues celebrar, y por eso, venga, vamos a celebrar con una... Esta es una cerveza artesanal que me regalaron hace ya algún tiempo, la tenía en mi refri y creo que vale la pena abrirla para un momento como este. Aquí dice, bueno, cerveza artesanal, fabricada. A ver, aquí dice que esto vence, que venció ya el año pasado. Chuta, no me he dado cuenta. Bueno, aquí dice cerveza para Andrés López, lo ofrecido es deuda, muchas gracias, Layer Mood. En fin, ¿será que me la tomo? ¿Será que sí? La cerveza yo no sabía que vence. La cerveza tiene fecha de caducidad. Yo creería más bien que podría mejorar el sabor, ¿no? Pero ahí dice el año pasado que ya vencía. Pero bueno, entonces, ¿saben qué? Vamos a hacer una mínima pausa para averiguar. Si ustedes saben, escríbanos. ¿La cerveza se daña o no se daña? ¿Me la tomo o no me la tomo? Bueno, hagamos una pausa y según los comentarios que reciba, pues bueno, me la tomo por último un poquito. Esperemos que esté bien. Entonces ya venimos, ya escríbanos para que me digan qué mismo, ¿ya? En el Centro Médico de la Dra. Jenny Hernández somos expertos en caída de cabello y procedimientos de rejuvenecimiento no quirúrgicos. Te ofrecemos los mejores resultados porque investigamos de manera personalizada el origen de tu alopecia a través de exámenes clínicos, laboratorio y así seleccionamos el mejor tratamiento. Contamos con los más altos estándares y protocolos de bioseguridad. Tu tratamiento y belleza en las mejores manos. Dra. Jenny Hernández, ganadora de 5 premios internacionales en caída de cabello y medicina estética. A ver, ahí estamos, no sé, ojalá ya me estén escuchando. Bueno, hice algunas preguntas antes de abrir la botella, decía, bueno, ¿será que la puedo tomar y será que no la puedo? Ya la abrí, bueno, vamos a tomar la salud. Básicamente, ¿sí me están escuchando? Ya, perfecto, ya. Básicamente lo que quiero decirles es que quiero brindar con ustedes de manera simbólica por la inauguración de este espacio, que insisto, ojalá sea el espacio de ustedes, que sientan la tranquilidad, la confianza, las ganas de comunicarse, de escribirme, de llamarme la atención, de darme sugerencias, lo que ustedes crean conveniente. Esa es la idea, ¿no?
Por eso les decía que voy a compartir con ustedes una serie de temas acá. Bueno, no me estoy haciendo loco, vamos a probar. Pero si me sale mal y si algo me pasa, bueno, no sé, verán, ustedes también dijeron que podía tomar. Mmm, qué rica. O al menos está súper rica. Porque además con la ansiedad que generó la inauguración del programa estaba ya medio acalorado. Entonces le estamos haciendo la propaganda gratis. De todas maneras, gracias. Ah, ya está ahí nuestro invitado. Estamos en el primer programa, este es el primer momento, he hecho toda la introducción de qué es esto. Y decía que la vida del ser humano no solamente es política y economía, que sin duda es muy importante, pero que hay otras facetas que integran al ser humano y que también tendremos aquí espacio para la cultura, para el arte en general, en fin, varias manifestaciones. Y como es el primer programa, por eso me permití brindar con una cerveza que tenía guardada desde el año anterior y que decía ya que estaba caducada, pero no me he hecho nada, ya la probé y está bien. Así que a nuestro primer invitado, gracias, ya vamos a dar inicio. Ok, volteamos la página, ya hemos hecho la introducción. Vamos a ponernos un poco serios. Oye, pero la cerveza está rica. Perdón, Hernán. Siga nomás. Ya, gracias, porque la verdad es que sí estoy así como medio acalorado con las Sí, luces y esto. así veo que está buena, parece la cerveza. Sí, es artesanal, hecha aquí. La verdad es que no le pide favores. Bien. Bien, Hernán. Hernán Pérez Luz, ustedes lo están observando en pantalla. Gracias por estar con nosotros. Básicamente lo que nos interesa conversar es esta situación de la aprobación de los binomios, ¿no? Estamos observando cómo entra uno, se observa al otro, se rechaza a algunos, se aprueban. Es decir, es una situación un tanto, a ratos podría calificarse como un tanto pueblerina, ¿no? Porque se le da tanto tiempo para que el uno llene los requisitos, que los busque, que encuentre lo que necesita. O sea, algo que uno creería debe tener absolutamente la precaución, la seriedad, la responsabilidad de entregar. Pero en fin, hoy por hoy observamos esta situación sui generis sobre la cantidad de gestiones que está haciendo el Consejo Nacional Electoral para aceptar a la mayoría de los binomios. ¿Qué reflexión le provoca? Empecemos por ahí, Hernán. Bienvenido. Gracias. Sí, llama la atención, ¿verdad? Este periodo de tanta incertidumbre es como que si sea extremadamente burocratizada la participación política. Entonces, por un lado, aparecería como que hay una cantidad de requisitos que hay que llenar y que no, como bien tú dices, digamos, ya esto es un tema que debería ser conocido por todos. Son reglas que no son nuevas, que han estado ahí. Algunas de ellas, pues obviamente yo no las conocía, pero las personas que están en la línea electoral se supone que deben conocerlas. Pero por algún motivo u otro es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Correr al último momento, llenar requisitos que están ahí, que no son completos, pedirle, esto es inaudito, realmente inaudito que en una cosa de tanta seriedad como es participar en la vida pública, tengamos este periodo de inestabilidad, porque esto no termina aún, esto va a continuar, van a continuar las impugnaciones, las decisiones, luego las decisiones se pueden pedir aclaraciones, se pueden pedir revocatorias, Claro. Van y vienen del centro del Consejo Nacional Electoral al Tribunal Contencioso Electoral. Quién sabe si mañana alguien va a la Corte Constitucional y crea realmente, sin querer, una situación de incertidumbre que no está bien, no, Claro. no nos hace bien eso a los ecuatorianos. Ya es bastante con tener demasiados binomios para que inclusive ahora tengamos esta especie de nube que no se aclara. Ahora, no faltará quien diga que más bien se trata de una manifestación que revela una democracia boyante a propósito de la gran cantidad de personas que aspiran a ese cargo. ¿Es eso o lo otro también que podría ser más bien una dispersión, también, no sé si claridad en términos políticos? ¿Qué mismos son? Porque a ratos uno dice, lee esos nombres y te quedas en las mismas. Yo creo que falta de tomar en serio la vida pública en el Ecuador, falta de tomar la política en serio. Entonces, gran parte de esto son simplemente esfuerzos que se hacen por ganar notoriedad, por ganar cierta prensa. Por ejemplo, en el caso de ustedes, van a tener que entrevistar pues, Así prácticamente, es, quiéralo o no, claro.
a todos los binomios. Entonces, Así todos los es. binomios van a tener los famosos que decía el artista americano, ¿no? Los 15 minutos de fama. Vas a tener ahí a quién sabe, personas que no quiero ofender, pero que no son personas que realmente han hecho una carrera, que han hecho de la vida pública una hoja de vida. Los hay, sí, obviamente, los hay, pero la mayoría de ellos son personas totalmente desconocidas que están ahí porque las reglas nuestras electorales facilitan, invitan a esta especie de, lamentablemente, a especie de circo, digamos, Ujú, que es muy ujú. fácil ahora. Antes había la necesidad de tener partidos políticos, de tener una serie de requisitos. Ahora, como ustedes saben, es simplemente los movimientos no se necesita tener afiliados, sino adherentes. Entonces, pasan por la calle, yo me adhiero al movimiento tal y yo mismo me puedo adherir al movimiento cual. Ahora bien, eso por un lado. Por otro está el tema del Consejo Nacional Electoral como tal. Un consejo dividido, un consejo que más bien despierta una serie de incertidumbres. Me pregunto, ¿qué es lo que más le preocupa a usted? Porque se habla desde la parte técnica hasta la contaminación política, en fin, ¿por dónde? ¿Cómo analizar La, eso? la transparencia, es decir, mire, el año pasado, en un momento en el que se comenzó, avanzaba el caso Sobornos, Ujú, cuando salta a la luz pública básicamente la denuncia de Verde Soto de que había habido una especie de doble contabilidad en el movimiento Alianza País, es decir, que habían gastos o ingresos no declarados en la contabilidad y que luego se comprobó, porque ¿verdad? Realmente lo que había sucedido era eso, ¿no? Se le pidió, me parecía bien, de la defensa de Correa y compañía, un informe al Consejo Nacional Electoral. Y el informe era absolutorio, es decir, no había pasado nada. ujú. Todo estaba bien, todo se había registrado, fondos que habían ingresado. Es decir, si hubiera sido, si el tribunal, el penal hubiera tomado a eso como una prueba con seriedad, estarían absueltos. Pues, Claro. ¿no? Por suerte no es así, digamos, y los tribunales no es que porque va alguien con un certificado va a decir, ah, ya, entonces no, le doy la razón, ¿no? Entonces, Claro. se investigó más y se dio cuenta, pues que solamente ese hecho a uno le hace pensar realmente que aquí no ha habido, pues, una actitud de. Para variar, ese informe también fue de mayoría, no fue total, fue firmado por la señora, la presidenta, y así, por ejemplo, nos enteramos que para salvarla a ella del proceso de enjuiciamiento político, votó a favor de bloquear el tema el señor Mendoza, que está preso, Hmm, partido de él, partido regional, increíble. que está preso. Entonces, no es difícil, pues tampoco pensar que ahí hubo un toma y daca, ¿no? Porque Ujú. se le aprobó el movimiento, tenía unos problemas, y él, a cambio de eso, votó a favor de que no prospere el juicio político. E inclusive tuvo la desfachatez de mandar a una suplente, Ujú, a la ujú. suplente de él, porque se le caía de vergüenza no votar a favor de dar la cara. Y así por el estilo. Ahora, retomemos el tema de los partidos porque se me quedó un detalle. Cuando se pide la identificación ideológica de al menos algunos candidatos, salen con la muletilla que tal vez no sé si sea real, en términos de que ya eso de las ideologías no tiene mayor sentido, que eso es secundario y que por lo tanto hoy el debate tiene que ir por otro lado. En definitiva, a estas alturas, ¿es importante o no? Sí, por supuesto. Y es un absurdo creer que no tienen ideología. Claro que tienen una ideología. Todos tenemos una concepción ideológica. ¿Qué es la ideología hasta cierto punto? Es una cosmovisión probablemente un poco forzada de la realidad, porque cada uno tenemos una mirada diferente de la sociedad, etcétera, ¿no? La izquierda, la derecha, el centro, el feminismo, la gente que está atrás del medio ambiente. De alguna manera cada uno tiene una pintura, una lectura de la realidad. Esa es la ideología. Ujú. Esa es la ideología. Ahora, que yo sé que esta está de moda, pues sí, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, eso ya está de pasado. Yo tengo mis dudas de que eso está. Lo que sí es verdad es que esas membretes ideológicos muchas veces, si uno escarbaba, no encontraba nada. Entonces, claro, de tanto usar que yo soy de izquierda o de tanto criticar a la derecha terminó diciendo, bueno, yo no soy de derecha, y los de izquierda, de tanto criticarlos, dicen, yo no soy de izquierda, y así por el estilo. ¿Cómo será la devaluación de la política, Andrés? Que no sé si ustedes se han percatado, pero
a los políticos no quieren que se les diga que son políticos, quieren que se les diga que son ciudadanos. Claro. Entonces, no, esos son los... es terrible porque hemos nosotros mismos, los ecuatorianos, de alguna manera hemos devaluado la actividad política. Por eso es que el señor Mendoza dice que se va a dedicar a la política y se quiere inscribir como candidato. Claro. Por eso son tantos binomios, porque simplemente se lo toma deportivamente, ¿no? Ahora, pero es que es increíble que incluso candidatos presidenciales, es decir, gente que ya está absolutamente involucrada en la acción política, pues hablan de los políticos como que si ellos no lo fueran y pretenden marcar distancia, pero vamos, si vamos a la carrera presidencial, por lo tanto, son políticos de momento, o sea, no se pueden evadir, ¿no? No hay que luego nos quejamos de que los jóvenes no tienen interés en la política, entonces es un trabalengua, ¿verdad? Hay que no hay que tenerle miedo, sí, porque como decía, hay malos médicos, bueno, pero no todos los médicos son malos. Hay malos médicos, hay malos abogados, hay malos economistas, hay malos jugadores de fútbol, Periodistas. Pero así por el estilo, ¿no? Bien, y con esto vamos cerrando la conversación, Hernán, ¿cuál es a su juicio el panorama que se avecina? ¿Usted avisora un clima electoral, en fin, dentro de los cánones normales que hemos vivido en el Ecuador? ¿Cree que más bien se puede complicar la cosa? En fin, ¿cómo observa lo que viene en los siguientes meses? Bueno, con cierta preocupación, ¿no? Porque de alguna manera probablemente estaríamos cerrando un ciclo que comenzó inclusive antes de Correa, ¿no? Este ciclo de la desinstitucionalización del país, probablemente quizás por la época en la que se eligió a Gutiérrez o un poquito después, pero ha habido en el Ecuador, hemos pasado un largo periodo de desinstitucionalización, que es esta idea, ¿no? de que simplemente se piensa plebiscitariamente, que para todo hay que pedir consultas y el Estado termina siendo básicamente un actor más de la vida política, sin confundiéndose con la sociedad civil, etcétera. Creo que estaríamos cerrando ese largo periodo, ojalá que así sea, pero lo cerramos con una grave crisis económica, con una pandemia, ¿verdad? Con muchas todavía asuntos no resueltos, el tema de la corrupción pesa mucho, hay un déficit fiscal, hemos llegado con un acuerdo con el Fondo Monetario, creo que eso le ha hecho bien al próximo gobierno, básicamente. Igual el arreglo de la deuda con el gobierno chino, igual con los tenedores de la deuda externa, pero el país está viviendo una gravísima crisis económica. No tengo que repetirlo, el nivel de desempleo, de desesperación de la gente es grave, ¿no? Es grave. Entonces, ponerse en este momento a prometer, porque al final del día, ¿qué hacen los políticos? Nos van a prometer algo, ¿verdad? Y como que es por un lado tenemos que creerles o ponerles más que todo atención a lo que nos prometen. Y quizás sea la oportunidad de comenzar a hacer preguntas serias, ¿no? Estos señores que nos prometen cuánto han pagado de impuestos, qué han hecho en su vida, qué han trabajado, cómo van a hacer lo que dicen que nos van a hacer, van a hacer, que nos digan concretamente quién lo ha experimentado, ver cómo les ha ido en otros países su propuesta. Porque es muy fácil, Andrés, así simplemente con el dinero que se tiene, prometer cosas y llevarnos poco a poco a las urnas electorales sin tener una idea clara realmente de cuál es el futuro del país. Hernán Pérez Luz, analista, columnista del diario Universo, muchas gracias por habernos aceptado esta conversación a propósito de hacer un análisis de cómo está la coyuntura política de nuestro país en estas instancias, cuando ya la carrera electoral está en marcha, cuando se están haciendo todos los trámites allí en el Consejo Nacional Electoral, algunos partidos aprueban, otros no, en fin, pero es increíble la cantidad de binomios que vamos a tener y lo que significa eso para la democracia. Bien, ahora sí, vamos a la primera pausa formal del programa. Estamos en el programa número 1 de este espacio, Andrés del Bono López. Ya hacíamos referencia a lo que significa este espacio. Sin duda, un espacio de noticias, de entrevistas, de confrontación, pero también de otro tipo de cosas. Y de eso tendremos y mucho. Por ahora hacemos una pausa, ya venimos. En el Centro Médico de la doctora Jenny Hernández, somos expertos en
de cabello y procedimientos de rejuvenecimiento no quirúrgicos. Te ofrecemos los mejores resultados porque investigamos de manera personalizada el origen de tu alopecia a través de exámenes clínicos, laboratorio, y así seleccionamos el mejor tratamiento. Contamos con los más altos estándares y protocolos de bioseguridad. Tu tratamiento y belleza en las mejores manos. Doctora Jenny Hernández, ganadora de 5 premios internacionales en caída de cabello y medicina estética. Nuevamente al aire. Hay un pequeño desfase en cuanto a la imagen, más bien como que va... Pero en todo caso, detalles que vamos a ir puliendo. De hecho, hay mucho por pulir, tanto en la parte técnica, como en la escenografía, como el conductor, en fin, todo, ¿no? Este es el primer programa y por eso espero que se comprenda algunos detalles. Bien, vamos a continuar ahora. Tal vez el tema más importante, el de mayor preocupación en este momento, tiene relación con el empleo. Porque caramba, todos sabemos que por la pandemia se han perdido un número importante de plazas de trabajo. Empresas que han quebrado simplemente, han tenido que cerrar porque no tenían cómo, si no tienen una actividad económica no pueden cumplir con sus empleados y por lo tanto han tenido que cerrar. Ahí vienen los problemas porque muchas empresas no han cumplido, o algunas empresas no han cumplido con lo que deben para con sus empleados y ahí vienen los problemas, ¿no? Me parece que no se le puede exigir a una empresa que esté abierta si no tiene ingresos, eso es correcto, pero hay que cancelarle a sus empleados, evidentemente, como lo manda la ley. En fin, sobre eso queremos hablar porque ha habido algo de polémica a propósito de un tuit que publicó Patricio Alarcón, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, en el sentido de las cifras del desempleo. Tanto así que había la posibilidad de que se lo llame a declarar, porque cómo así él tiene acceso o publica información de esa característica, datos del INEC. Ahora me entero que resulta que, pues no sé, tiene cierta reserva. Uno creería que el INEC elabora, produce y difunde información para toda la ciudadanía. Eso, que yo sepa, no era reservado, pero en definitiva habrá que analizar si es que eso es así. Y vamos a hablarlo también, estamos haciendo ya los contactos, me avisan cómo estamos con nuestros invitados. Queremos hablar con Patricio Alarcón, como les decía, presidente, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y Jaime Arciniegas, el expresidente del Parlamento Laboral. Pues si está listo, pónchenlo nomás para empezar a conversar con él, porque evidentemente eso tiene un impacto social muy alto. También se menciona, por ejemplo, que en estas circunstancias se privilegia, y debe ser así, el trabajo en casa, el teletrabajo, pero eso también está provocando ya ciertos problemas. De eso posiblemente lo conversemos, pero hoy por hoy queríamos ver si ya tenemos a Jaime, que lo podemos poner para empezar la conversación. Si nos está escuchando, en fin, sobre eso, ahí está la imagen. Jaime, ¿qué tal? ¿Sí me escucha? Sí, Andrés, buenas noches. Un gusto saludarte y a sus oyentes igualmente. Muchas gracias. También lo escucho muy bien. Bien, empecemos con el análisis, Jaime, si le parece. Decía al inicio que a propósito de la pandemia se han cerrado pues, importantes empresas, pequeñas, grandes, incluso. Esto ha generado un nivel de desempleo muy alto. ¿Cuáles son las cifras que maneja usted? Porque hay un poco de polémica. Yo decía que mientras el INEC habla que, por ejemplo, lo que publicó sobre el incremento del desempleo, publicó Patricio Alarcón, que ya lo vamos a tener, esperemos, en unos momentos, no correspondía. De hecho, hay un tuit del presidente Moreno que dice lo siguiente: estamos en el camino correcto.
En 3 meses el desempleo cayó a la mitad. El empleo adecuado se duplicó y más de 800.000 personas salieron del desempleo. ¿Esto es así, Jaime, desde su perspectiva? Bueno, Andrés, es difícil tener una credibilidad al 100% dadas las situaciones que se vive en el país, en el día a día, y quienes estamos en las organizaciones igualmente podemos hacer un monitoreo respecto de lo que sucede en el mercado laboral. De hecho, según los datos que el presidente de la República, en este caso, entiendo yo por la información del INEC, hay saltos espectaculares. Casi en un mes más vamos a solucionar toda la crisis del desempleo y el subempleo en el país. Entonces, realmente preocupa. Los datos da vida cuenta de que no existe un organismo que contraste los datos de carácter oficial con relación a realidades. No nos olvidemos que también el muestreo que se ha hecho para determinar estas cifras se lo ha hecho también nada más por teléfono, según lo que especificaba. Y eso puede tergiversar, ¿no? Sí, de hecho, una cosa es ir al campo, hacer los muestreos y, por cierto, los monitoreos que tienen que hacerse por los distintos sectores para poder determinar una cifra, digamos, no con precisión, pero por lo menos aproximada. Pero el hecho de hacer una encuesta por teléfono nomás ya deja muchas dudas, habida cuenta de que el tema de los teléfonos, en unos casos estamos disponibles, en otros casos no tenemos disponibilidad, inclusive telefónica, en muchas partes, y por ello es que mientras no haya un organismo paralelo, en este caso al INEC, que haga un contraste respecto de lo que el INEC señala y los estudios que se pueden hacer al margen del INEC, pues entonces evidentemente queda cuando menos la duda, ¿no?, de que aquellos datos sean ciertamente reales, porque imagínese lo que señalaba el INEC y ayer el ministro del Trabajo también, de tener un salto de alrededor del 13.1% al 6% más o menos, el tema de la reducción del desempleo de prácticamente de un par de meses. Eso para nosotros por lo menos resulta poco confiable, ¿no? Ahora bien, también hay otras informaciones. Por ejemplo, tengo un reporte de Hoy Comics, que Mercado Laboral es también una empresa que se dedica a este tipo de investigación, y ellos dicen que, por ejemplo, a nivel nacional la tasa de empleo pleno adecuado se redujo en la mayoría de provincias en comparación con el año anterior. La tasa de subempleo aumentó en la mayoría de provincias del país, especialmente en Pichincha y Azuay. Es que es como medio de sentido común, ¿no? Si ha habido una pandemia tan grande, es normal que ocurra, pero claro, el gobierno dice, gracias a la construcción se ha generado un nivel de empleo muy alto. ¿Tanto así cree usted o hay una suerte de adecuación de las cifras? Claro, figúrese, por ejemplo, si teníamos alrededor del 32% de tasas de desempleo y de repente bajamos al 16%, bueno, son saltos extremadamente grandes, diría bruscos, ¿no?, que difícilmente uno puede terminar comprendiendo que realmente aquello suceda, porque la pandemia todavía se siente sus efectos en la calle. Cuando usted va por los centros comerciales o por las tiendas, qué sé yo, por varias de las industrias que han sido impactadas, pues evidentemente nos deja a nosotros por lo menos serias dudas. Si es que fuese así, bueno, en buena hora que así se comporte el mercado laboral en cuanto a la recuperación del empleo, que es lo que la gente mayormente busca, ¿no? Pero insisto, por lo menos a nosotros nos deja serias dudas respecto de la aplicación técnica que se ha hecho ahora mismo por teléfono. Le veo poco confiable. En todo caso, siempre se dejará por lo menos el derecho a la duda, decimos nosotros, hasta tanto pues se pueda contrastar con algún otro organismo. Ahora bien, hay una preocupación concreta, específica, puntual, que tiene que ver con el teletrabajo. Sin duda una herramienta súper importante en esta época de pandemia. Sin embargo, ya han salido reportes o quejas de personas que dicen nos están abusando. Es decir, no hay ningún control, nos llaman a cualquier hora, abusan del tiempo de trabajo, del volumen y no respetan el tiempo de descanso. ¿Cómo hacer frente a esta situación que es nueva? Bueno, es nueva en el caso del Ecuador, porque ya el tema del teletrabajo en el mundo ya viene aplicándose desde hace muchísimos años.
De todas maneras, evidentemente, estamos nosotros recién experimentando estas nuevas modalidades de trabajo que significa también que las autoridades deberían darle un seguimiento en cuanto al cumplimiento de los derechos y obligaciones, tanto derechos de los trabajadores cuanto las obligaciones de los empleadores también, ¿no? Cuando de repente se escucha estas actitudes que se tiene con relación a la conexión, la desconexión, hablar de que si la jornada laboral es de 8 horas, pero en el camino la conexión debe rebasar esas 8 horas para hacer 12 horas, entonces en la práctica no se está laborando 8 horas, sino 12 horas, porque vamos a estar siempre pendiente de la conexión o la interconexión que se tenga por Internet, y aquello no puede darse. Entonces, hace falta una legislación que, por un lado, se establezca claramente cuáles son o cuál es la relación de dependencia, las obligaciones que tiene el empleador y, por supuesto, los derechos y las obligaciones también del trabajador. Estamos en un momento, diría yo, todavía experimental, y más bien la preocupación que nosotros como organizaciones estamos teniendo es que el mercado laboral está bastante descompuesto, habida cuenta de que la relación de dependencia ahora es la excepción, cuando anteriormente era la norma. Más que nada se mira que los contratos de trabajo que se los hacían en el Ministerio de Trabajo han pasado a ser más bien contratos de carácter civil, y con ello la prestación de servicios con factura. Entonces, ¿dónde está el gobierno nacional? ¿Dónde está el Estado para garantizar los derechos de los trabajadores? Esto implica ciertamente también que a falta de diálogo, una tarea incumplida por parte del gobierno genera estas dificultades. Imagínense que si habríamos tenido nosotros espacio de dialogar con el sector empresarial para saber exactamente, bueno, cuáles son los impactos que ha tenido esta pandemia, y de nuestra parte también igualmente, y poderlos compartir. Pero lamentablemente más ha podido, diría yo, la burocracia del gobierno nacional, que termina señalándole al presidente de la República aquellas cifras que para nosotros, insisto, siguen siendo dudosas. Bien, muchísimas gracias. Ha sido Jaime Arciniegas, presidente del Parlamento Laboral. Agradecemos que nos haya atendido. Lamentamos que Patricio Alarcón no haya logrado comunicarse. Vamos a pedir que le enviemos un curso gratis de internet. Parece que tiene problemas con... Es broma aparte. Pero en todo caso, lo cierto es que algún inconveniente tuvo, no logró contactarse. De hecho, nos comunicó, así que valoro de todas maneras que nos haya contado que tenía este problema. Cualquier rato seguimos conversando. Me interesaba conocer su posición porque, claro, él fue quien lanzó este tuit que ha generado reacción, incluso como para que lo llamen a declarar, aunque la ministra de Comunicación decía que no es contra Patricio Alarcón, sino para saber cómo así él obtuvo esta información. Pero bueno, también es curioso, ¿no? Es decir, lo cierto es que las informaciones o las cifras que genera el INEC son cifras públicas. No tiene ningún carácter de reserva. Eso no es aceptable. Estamos hablando de información que produce el INEC para información del público. Dicho eso, vamos a la siguiente pausa. Ya volvemos en un momento. El Centro Médico de la doctora Jenny Hernández. Somos expertos en caída de cabello y procedimientos de rejuvenecimiento no quirúrgicos. Te ofrecemos los mejores resultados porque investigamos de manera personalizada el origen de tu alopecia a través de exámenes clínicos, laboratorio, y así seleccionamos el mejor tratamiento. Contamos con los más altos estándares y protocolos de bioseguridad. Tu tratamiento y belleza en las mejores manos. Doctora Jenny Hernández, ganadora de 5 premios internacionales en caída de cabello y medicina estética.
Centro Médico Biotest, Medicina Integral. Nos encargamos de la salud de sus colaboradores. Contamos con personal altamente calificado, equipos de última tecnología, diagnóstico de enfermedades. Aseguramos un sistema de calidad integral y oportuno para la salud. Conoce más de nuestros servicios de salud en www.biotest.es. Estamos ubicados en Quito y Guayaquil. Centro Médico Biotest, Medicina Integral. Al aire y vamos a continuar. A propósito, vamos a un tema sinceramente duro, fuerte, pero en fin, que es necesario abordar porque sobre todo en pandemia ha crecido. Estamos hablando de las niñas que quedan embarazadas a propósito de vivir experiencias de confinamiento. Estamos en cuarentena y por lo tanto surgen estos problemas, ¿no? Muchas veces incluso las niñas van a domicilios de los parientes, puede ser un tío, puede ser, en fin, alguien cercano, y se puede producir este tipo de actos de violencia intrafamiliar. Estamos hablando que una niña no tiene la capacidad de consentir un acto sexual y finalmente se trata de una violación cuyo resultado, cuya consecuencia es el embarazo. ¿Qué sucede en el Ecuador? De hecho, entiendo, y nuestra invitada sin duda nos va a corroborar esta información, pero Guatemala tal vez tiene el número más alto de niñas embarazadas en esta etapa y Ecuador podría estar ocupando el segundo lugar, lo cual es realmente preocupante. Entonces, hay un titular del diario BBC de Londres que estaba leyendo a propósito de que, en el sentido de que 14 niñas al día son finalmente embarazadas, lo cual es una cifra abrumadora, ¿no? En fin, vamos a escuchar la opinión de nuestra invitada para que nos dé un diagnóstico de lo que está sucediendo. Se trata de la abogada Consuelo Bowen, ella es abogada feminista, asesora jurídica de CEPAN. Gracias por atendernos, abogada Bowen. Cuéntenos, ¿cuál es la situación en el país sobre este tema? Buenas noches. Buenas noches con ustedes y con quienes nos escuchan por este medio. Efectivamente, en el Ecuador, cada día 7 niñas entre 10 y 14 años han dado a luz. Lo que legalmente significa que se ha cometido violación sexual en esa misma cantidad. Es decir, tenemos un alto índice de violaciones sexuales en el Ecuador. Por otra parte, entre las adolescentes de más de 14 años también se da un alto índice de embarazos tempranos, obviamente. Eso quiere decir que en el Ecuador no se está invirtiendo lo suficiente y lo necesario para prevenir, por un lado, la violencia sexual contra niñas y adolescentes y por otro, en la atención a adolescentes y a mujeres adultas en el tema de prevención de los embarazos. ¿Ya hay un registro de que la situación empeora con la pandemia? ¿Ya hay información concreta, verificable? Hay información a través del Ministerio de Salud Pública que estos hechos han ido creciendo. El CEPAN es parte del Consejo Consultivo del Ministerio de Salud Pública. Hace poco tuvimos una reunión con los personeros de dicha institución y efectivamente ellos están registrando un alza en esta temática, especialmente por la ausencia, por un lado, de acceso a servicios de atención a víctimas de violencia sexual, por otra parte, al tema del aumento de la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres, y ante también el confinamiento, como usted bien lo ha dicho, que hace que los factores de riesgo se potencialicen. En el Ecuador, aparte de la pandemia sanitaria que estamos viviendo también una emergencia en términos de la violencia que está recrudeciendo contra niños, niñas, adolescentes y mujeres. ¿Ante esto qué? Es decir, ¿cuáles son las alternativas que tienen las niñas que salen embarazadas? ¿Qué asistencia reciben del Estado? Las adolescentes, las niñas, las mujeres tienen derecho primero a que cuando son víctimas de violencia pueden asistir a algún centro de salud pública para que sean
administrado los preventivos de embarazo, de VIH-Sida y de ITS. Eso es lo primero que debe hacer una víctima, es asistir a un centro de salud pública donde están en la obligación de atenderla en forma interdisciplinaria, dándole estas medicinas preventivas para evitar embarazos, para evitar el tema de ITS y VIH-Sida, como digo. También en el tema de educación sexual es importante, no me quiero olvidar de este punto, porque es la educación sexual la que va a prevenir, ayudar a prevenir, como dice la sentencia en el caso Paola Guzmán versus Ecuador, a prevenir la violencia sexual en contra de adolescentes, contra niñas, contra mujeres. Ante esto también es importante el que el Estado garantice la no impunidad de estos hechos, puesto que el acceso de las mujeres a la justicia también está siendo limitado precisamente por las medidas que se han tomado. Por ejemplo, y conocemos que a pesar de que se han abierto canales digitales para denunciar, a pesar de que hay atención vía telemática, no se ha previsto que la mayoría de mujeres y de niñas y de adolescentes no tienen acceso a canales virtuales, a Wi-Fi, a Wi, para poder poner estas denuncias, lo que significa que no hay una política pública integral que pueda, por un lado, atender a las víctimas, por otro lado, prevenir los casos de violencia. Sin política pública integral, como usted lo está mencionando, me pregunto, ¿qué pasa entonces en la vida de una niña que sale embarazada? ¿Cuál es el destino? Con su experiencia, ¿qué es lo que pasa? Bueno, realmente es dramático. Nosotras tenemos casos de violencia sexual a niñas de menos de 14 años, ¿verdad? Que salen embarazadas y que no pueden acudir por sí solas a un centro de salud a ser atendidas y menos a acceder, por ejemplo, a un aborto terapéutico. Sabemos que en el Ecuador, de acuerdo al artículo 150 del COIP, existen causales en las cuales las mujeres, las niñas, las adolescentes pueden ingresar a hacerse un aborto terapéutico. En este sentido, la violencia sexual en niñas menores de 14 es un riesgo para su salud y su vida, y debería ser en ese sentido evaluadas en los centros de salud pública, por un lado. Por el otro, es dramático además porque, de acuerdo a la Corte Interamericana, la violencia sexual es una forma de tortura, por lo tanto es un hecho traumático. En este sentido, las adolescentes que enfrentan embarazos forzados prácticamente tienen que también se ven sometidas a un permanente deterioro de su calidad de vida, ¿verdad? No es tan cierto que se desarrolla instintos maternales, ni es tan cierto que una adolescente pueda aceptar el producto de una violación. Claro. Eso es un trabajo a largo plazo, un trabajo psicológico para recuperar a la víctima, y si el producto de esa violación llega a nacer, el también prevenir con respecto a esa criatura cuál va a ser su destino. Mucha gente habla de que debe ser, por ejemplo, dado en adopción. Sin embargo, sabemos que en el Ecuador existen de 5.000 a 6.000 niños que se encuentran en etapa de adopción y son de difícil adopción porque en el Ecuador no hay esa cultura. Oiga, no existen Consuelo. Además mecanismos, solamente termino con esto, no existen en el Ecuador además mecanismos ágiles de adopción. Una adopción puede durar de 5 a 6 años tranquilamente, y eso obviamente con los costos, tanto emocionales como de recursos económicos para quienes quieren adoptar. ¿La niña embarazada puede continuar sus estudios en la escuela normal? ¿Ya no se la separa del plantel como ocurría en antaño? Se supone que no puede ser discriminada, sin embargo, la discriminación también es social. El tema de los estigmas sociales, el tema de los prejuicios todavía existen, y es otra cuestión de la prevención que tiene que tener el Estado para preservar la salud de las adolescentes, especialmente cuando ya han sufrido un tema de violación. Sin duda, esto tiene que ver precisamente con las prácticas culturales, el tema de cómo las adolescentes enfrentan un tema de estos en un ámbito educativo todavía lleno de prejuicios, estereotipos que culpabilizan a las adolescentes en vez de protegerlas. En el caso, por ejemplo, que tuvimos y me refiero porque es un caso que a pesar de 2002, sus características y condiciones todavía nos acompañan lamentablemente, en el caso de Paola Guzmán versus Ecuador, en la cual la Corte determinó que había habido una anuencia por parte del Estado a través de la institución educativa
frente a la violación por parte del vicerrector es algo que aún se repite aquí. Y eso significa además que el Estado tampoco ha preveído las medidas para proteger contra la discriminación a aquellas adolescentes que enfrentan un embarazo de este tipo, peor cuando ha sido producto de una violación sexual. ¿Hay alguna región del país en donde se observe con mayor incidencia del tema o es generalizado en el país? Es un tema generalizado, sin embargo, existe cifras que no son muy claras, por ejemplo, en el área rural. Sabemos que hay cifras más en el área urbana, donde son mucho más fáciles de registrar. Claro. Sin embargo, en las áreas rurales es donde hay una cifra oculta, una cifra que no se transparenta precisamente por la falta de instrumentos adecuados para este tipo de recolección de información, en donde además sabemos, y peor cuando se trata de una violación sexual, donde no hay una cifra verdadera sobre la real incidencia por la falta de denuncia. Todavía la culpa y la vergüenza acompañan a las víctimas de violencia sexual, peor cuando son niñas y adolescentes. Claro. Ahora, y con esto vamos cerrando. ¿Diría usted que los padres apoyan a la criatura? Porque a ratos ha ocurrido, y esto es algo increíble, ¿no?, que la madre finalmente se adhiere más al violador, es decir, puede ser el padrastro, puede ser un tío, es decir, que o no le creen a la niña o, en fin, dicen, bueno, no lo digamos, no lo hagamos público y queda todo en la casa. ¿Eso ocurre con frecuencia? Así es, ocurre con frecuencia. Y no solamente es una cuestión, y no con esto quiero justificar las actitudes de a veces toman las madres, pero sí como explicando que esto obedece a un continuum de violencia. Las mujeres, a un continuum, a una violencia sistemática presente en la familia, que hace que las mujeres adultas o las madres no reaccionen de la forma que uno espera, ¿verdad? Uno a veces trata o cree que las personas tienen las mismas condiciones que uno y desde allí uno mira al resto, y cuando no es así. Nosotras hemos tenido mujeres que han tenido que pasar también por un proceso psicológico de empoderamiento para poder enfrentar a su agresor y al agresor de sus hijos, por miedo, por falta de recursos, etcétera, etcétera, y peor, ahora que en esta crisis en donde la subsistencia de miles de familias están comprometidas, es peor aún porque las familias se ven obligadas a permanecer en un círculo de violencia. Las mujeres tienen que regresar a hogares violentos por supervivencia. Es una cuestión de contexto, porque no es la violencia por la violencia, es además un contexto de degradación de condiciones de vida que no permite que las mujeres tengan la autonomía suficiente para tomar decisiones. Y sobre esto no quisiera terminar sin decir un dato que UNICEF sacó hace poco en el tema de cuál es el costo para el Ecuador del embarazo adolescente. Yo creo que es importante decir que el embarazo adolescente al Estado ecuatoriano le cuesta alrededor de $270 millones anualmente. Es decir, el costo de que adolescentes entre los 12 hasta los 18 años, 19, queden embarazadas tempranamente, ya sea por violencia sexual en cuando son menores de 14 y más y de 14 a 18, 19 años, tiene un costo altísimo para el Estado ecuatoriano. En cambio, si hablamos de planificación familiar, si hubiera salud sexual y salud reproductiva de forma adecuada, eso le costaría al Estado ecuatoriano $27 millones. El ahorro que tendría el Estado si previniera el embarazo adolescente, si previniera además a través de servicios de salud sexual y reproductiva adecuados, es inmenso. Bien. Y aún peor cuando estamos en condiciones de crisis. Muchísimas gracias. Ha sido la abogada Consuelo Bowman, abogada feminista, asesora jurídica de CEPAM, hablando sobre lo que significa esta dramática situación de niñas que en lugar de estar jugando con sus compañeritas, pues resulta que enfrentan una experiencia traumática que las marca de por vida, ¿no? El hecho de que tengan que dar a luz cuando quisieran estar pues con unas muñecas, resulta que tienen un ser humano que cuidar y que no tienen la menor idea de cómo hacerlo. Realmente es una situación no solo dramática, además que porque a veces las madres son quienes ocultan esta realidad. Es
Es increíble que esto sea así, pero finalmente hay casos. Y luego me quedo también con esta cifra que daba nuestra invitada, 260 millones de dólares anuales se invierten para asistir a esta situación, cuando se podría prevenir. La idea es que haya educación sexual, la idea es que haya protección a las criaturas para que no enfrenten este tipo de violencia intrafamiliar. Bien, dicho eso, y por ahora es todo, contarles un par de detalles, ¿no? En esta primera etapa del programa lo vamos a hacer de 1 hora. No sé si ustedes recuerdan cuando tenía este programa en Radiovisión, era de 2 horas, de 5 a 7. Hoy vamos a hacerlo de 6 a 7, poco a poco para ir siendo más expertos en este tema, y queremos obviamente más adelante tener más tiempo para hacer las locuras que ya saben ustedes hacíamos en ese espacio y que nos agrada porque creo que es parte, insisto, de la comunicación. Por cierto, no hemos probado en todo el programa la cámara, no, ¿cómo es que me decía el asesor? Infidente, no era infidente, confidencial. Eso, a ver, en la cámara confidencial pongamos, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver si lo logramos. La idea no lo logramos, y eso que fue... vamos a ver si la tercera es la vencida. Estoy con negro allá, estaba saliendo negro aquí. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Estamos aquí con la cámara frontal, evidentemente, para hacer todas las conversaciones, pero también vamos a hacer el intento o ya no. Ahí estamos, ahí está. Esta es en la cámara más como en corto. Aquí podemos hacer... de pronto hablar así más en secreto entre ustedes y yo, sin que nadie sepa. Y bueno, el look del color de blanco y negro simplemente me parece que es un detalle chévere, distinto, diferente, para jugar con estas dos cámaras, ¿no? Poco a poco vamos a incrementar. Tengo ya el plano para instalar 4 o 5 más cámaras aquí en el estudio. Vamos a incorporar también el equipo de más personas, en fin, las luces. Hay todo un proyecto, ¿no? Pero en definitiva, por ahora creo que ya vamos a despedir y decirles lo satisfecho que nos sentimos el estar nuevamente aquí frente a ustedes, tras de los micrófonos, y poder llevarles reflexiones, información y también entretenimiento. Así que pues nada, mañana a las 6 de la tarde, 18 horas, estaremos nuevamente. Tenemos esta cita con ustedes y en Facebook y YouTube. Ahí tenemos estas dos posibilidades para que nos escriban, y en fin, todos los comentarios, por cierto, del programa del día de hoy, las metidas de pata, en fin, por favor cuéntenos, para así yo también tener más argumentos de llamarle atención a la productora, que se ha jalado un par de veces. No, mentira, lo ha hecho muy bien, ya, calma, está todita acelerada esta chica por todo lo que ha ocurrido, así que nada, calma, todo salió en general muy bien, así que me alegro y te felicito por el trabajo que has realizado. También a José María, que nos ha dado José María, no sé tu apellido, me olvidé. Gil. Chuta. José María Gil, eres un Gil, pero con cariño. Como a mí me dicen también mono, con cariño. Así que nada, reconocer el trabajo porque de verdad ha sido intenso, y ahí está el resultado. Creo que las imágenes son muy buenas, el audio también, todavía hay que pulir algunos temas de la ponchada o en fin, elementos técnicos, pero eso se va, insisto, trabajando sobre la marcha. Muchas gracias, no hablo más, los espero el día de mañana. Chao. Perdón, pues, ¿cómo voy a despedir? Obvio, perdón. Esto hay que mantenerlo, porque si no, ¿qué pasó? Ahora sí, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy y estaré, ya me olvidé, comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao. ¿Cómo me voy a despedir con eso? Gracias por tu sintonía e interacción. Andrés El Mono López es Periodismo Sin Filtro. Te esperamos en la próxima emisión. Este programa es auspiciado por NetLife, el ganador de los Speed Test Awards, presenta Velocistas. Somos los más veloces jugando online.
Somos por segundo año consecutivo el internet más rápido del país. ¿Qué esperas? Cámbiate a NetLife. En el Centro Médico de la doctora Jenny Hernández, somos expertos en caída de cabello y procedimientos de rejuvenecimiento no quirúrgicos. Te ofrecemos los mejores resultados porque investigamos de manera personalizada el origen de tu alopecia a través de exámenes clínicos, laboratorio y así seleccionamos el mejor tratamiento. Contamos con los más altos estándares y protocolos de bioseguridad. Tu tratamiento y belleza en las mejores manos. Doctora Jenny Hernández, ganadora de 5 premios internacionales en caída de cabello y medicina estética.